Adelante. Muy bien, chicos. La pregunta yo creo que más he escuchado desde que estoy aquí y la que más he hecho yo es ¿cuándo utilizar qué unidad de medida? Ya sabéis, básicamente, cómo dividimos nosotros esto, ¿cierto? ¿Cuáles hay? Ya sabemos que existe EM, que es el tamaño de supuestamente una M en CSS, pero técnicamente esa no es la definición de la unidad de EM en CSS. En CSS, un EM es el font size del contenedor. Un EM es el font size del contenedor. Eso es interesante saberlo bastante bien. ¿Por qué? Porque si yo tengo un H1, ¿vale? Y un H1 pone título, y dentro del título tengo un link, y el link pone, vamos a poner link para que sea obvio cuando lo veamos, yo puedo definir que los links midan, los links tengan una unidad de 0.5 EM, ¿vale? Un font size de 0.5 EM. Eso quiere decir que todos los links van a medir el 50% del font size de su contenedor. Yo puedo tener un link acá y luego puedo tener un link fuera, ¿vale? Y como estáis viendo, los tamaños son diferentes. El tamaño del título del link es diferente al tamaño que está fuera. El contenedor del link que tenemos dentro del título es el H1. Y el tamaño del H1 ya viene definido en la hoja de estilos base. Vamos a definirlo nosotros acá para tener una unidad más coherente, o sea, más concisa. Una medida más concisa. Font size de 20... Vamos a usarla, esta vez lo voy a utilizar en píxeles, ¿vale? Solamente para que sepamos exactamente cuánto mide. 32 píxeles. Si esto mide 32 píxeles, ¿vale? Si el H1 mide 32 píxeles, esto quiere decir que este link en píxeles, si lo queremos traducir, si nos interesa traducirlo a píxeles, es la mitad de 32. O sea, este link mide 16 píxeles. Y este link que está fuera mide 8 píxeles. ¿Por qué mide este 8 píxeles? Porque el contenedor de este que está acá, de este link, es el body, ¿cierto? El body es el que lo contiene. ¿Y quién contiene el body? Este señor que está acá, el HTML. Entonces, el tamaño del HTML, si nosotros no lo definimos, es de 16 píxeles, el que viene en la mayoría, en todos los navegadores. Yo la verdad es que siempre digo en la mayoría, pero nunca he conocido ninguno que no venga con 16 píxeles. Entonces, esto es 16 píxeles por defecto, y esto, si el contenedor es el HTML, como veis, es 8 píxeles, y si el contenedor es el H1, pues es la mitad de esto, es 32 píxeles. Si esto fuera un EM, en este caso, un EM es el font size del contenedor. ¿Cuál es el contenedor? H1. ¿Cuánto es el font size del H1? 32 píxeles. Entonces, ¿cuánto mide el link que está dentro del H1? 32 píxeles. Lo podéis comprobar acá exactamente, como es el mismo tamaño que tenemos acá, ¿cierto? Ese es el uso que yo le doy a los EM, ¿vale? Ese es el uso que que le solemos dar a los EM. Pero para mí es muy complicado definir EMs en esta manera. Porque cuando tenemos ya no solo un H1, un link dentro de un H1, sino que tenemos a lo mejor un span dentro de un link, dentro de un H1, y todos ellos funcionan con EM, y estamos intentando mantener una coherencia, el navegador suele fallar, suele no dar un tamaño exacto. Por ejemplo, si nosotros metemos acá, dentro del link, metemos un span, y este span, a ese span le vamos a decir que el span tiene un font size de 0.5 EM, y este tiene un font size de 0.5 EM. Eso quiere decir que el link va a medir la mitad de lo que mide su contenedor, y el spam va a medir la mitad de lo que mide su contenedor. Esto quiere decir que si esto mide 32, esto mide 16, esto mide 8. Puede ser un lío, ¿a que sí? O sea, ya solamente imaginarlo y visualizarte cómo puede afectar esto, todo puede ser un lío. ¿Qué suelo utilizar yo para los tamaños de fuentes? Yo utilizo rem. En vez de EM y en vez de píxeles, yo utilizo rem. Rem,
vamos a ponerlo aquí, 2.5 rem, quiere decir root EM, ¿vale? O sea, un EM, igual que va a funcionar como los EMs que conocemos, pero basados en la raíz del documento, no en su contenedor, en la raíz del documento. ¿Y cuál es la raíz del documento? El HTML, no el body, el HTML. Entonces, ¿por qué me gusta a mí utilizar rem? ¿Vale? Primero, la consistencia de los tamaños es muy buena. O sea, todo lo que mida 5.1 son 0.5 rem son 8 píxeles. Vamos a poner un rem. Y vamos a poner acá también un rem. Y como lo tenemos acá, esto mide, en este caso estamos midiendo un rem que son 16 píxeles. ¿Por qué me gusta rem? Yo empiezo con mobile first. Yo empiezo siempre trabajando desde una versión móvil hasta una versión más grande. Entonces, yo utilizo en mi HTML, tengo un tamaño definido, normalmente cuando empiezo, dependiendo del tipo de tipografía, porque alguna tipografía puede que con 80% se vea bien, otra puede que no. Entonces, la mayoría, sí es verdad que suelo utilizarles un font size de 80%. Yo no sé qué me está pasando hoy, que nunca quiero escribir el font size. Por ahí me dijeron que lo copiara y lo pegara para no tener este problema. Tengo un font size de 80%. ¿Por qué 80%? Porque al empezar con mobile first, yo agarro mi móvil y lo que estoy es, como estáis viendo, el tamaño de la fuente en móvil puede ser o debería ser un poco más pequeño. Al ser más pequeño, o sea, siendo más pequeño, nosotros tenemos el móvil a esta distancia. Lo tenemos nada, a 15 centímetros, una cuarta de la cara. Y el tamaño de fuente es pequeño y es legible, perfectamente legible. Sin embargo, cuando ya nos alejamos un poco más, a lo mejor se queda muy pequeño, un 80%. Y ya con un breakpoint, de esos que veremos mañana, yo aumento ese tamaño a 100%. Y así mi tamaño de fuente está adaptado dependiendo al número de... a la resolución de la pantalla de lo que yo quiero. Os lo voy a buscar, hay un buen artículo de Information Architects que es Responsive Typography. Ellos son el artículo es muy explícito, está en inglés, yo creo que con un Google Translator podemos apañar a él, pero nos habla de todas las bases que deberíamos tener a nivel visual y a nivel de diseño con respecto a la tipografía. Ellos hablan de cómo funciona la vista de tipografía, cómo funciona, cómo podemos elegir un tipo de fuente correcto. ¿Veis? Incluso ellos sacan esas distancias de lectura y cómo puede afectar esas distancias de lectura al interlineado, al interletrado e incluso al tamaño de fuente. ¿Vale? Os voy a pasar el link para que lo tengáis allí. Guardadlo. Y este es otro de esos links que os aconsejo encarecidamente leer. ¿Vale? Muy bien, ya hemos visto entonces cuál es el principal uso de la unidad rem. La unidad rem para mí suele ser muy básica o muy importante para definir los tamaños de las fuentes. Porque así, cuando yo cambio o modifico el font size del HTML, todas mis fuentes proporcionalmente se van a reducir o a agrandar, ¿vale? La otra fuente, la otra medida, la otra unidad de medida, la que genera tanta polémica normalmente, el EM, ¿vale? El EM es una unidad de medida que, por ejemplo, mira, el EM se basa en el contenedor. Y aquí tenemos un caso donde a lo mejor sea muy útil en un tipo de fuente utilizar EM. Es lo que digo siempre, yo acabo de decir que uso rem, pero en cierto caso como este, yo podría utilizar un EM. Yo tengo un link que quiero que sea más pequeño dentro de un título. Pero claro, más pequeño con respecto al título. Y a su vez quiero que sea proporcional. Voy a utilizar un EM, porque quiero que dependa del tamaño del título. Entonces, acá yo coloco este EM, este link, no todos los links, solamente los links que están dentro del H1. Y le voy a decir que me mida .8 EM. Y voy a tener un link relativo siempre al tamaño del H1, ¿vale? Entonces, esto es bastante bonito, bastante guay, bastante importante, porque aunque yo no baje esta, pero sí decida bajar el tamaño solo de los H1s a 1.5 rem,
El link se va a mantener proporcional, ¿vale? Va a ser proporcional al H1. En este caso utilizo el EM porque es llamémoslo un mini módulo. Esto es una especie de módulo que se comporta como un bloque en total. El H1 tiene un link y ese link tiene que tener un tamaño siempre proporcional y relativo al tamaño del H1. En este caso es bastante práctico utilizar un EM, como habéis visto. Y estamos viendo que no todas las normas están escritas en piedra, cada una tiene un caso, ¿vale? Otra funcionalidad, en mi opinión, bastante útil de los EMs es cuando creamos elementos visuales, o sea, bloques visuales, composiciones visuales. Supongamos, por ejemplo, que yo tengo un recuadro acá, tengo un div, lo voy a poner acá de primero para que lo veamos bastante bien, un div que se llame square, ¿vale? Y dentro va a tener un div que se llame circle. Esto es una composición muy simple, un square, no, de hecho, vamos a eliminar el link interno y vamos a hacerlo de una manera incluso más ilustrativa. Solamente con un link, un div cuadrado, un bloque que se llame square, ¿vale? Ese square va a tener un width de 100 píxeles, va a tener un height de 100 píxeles, va a tener un background color Perú y va a tener nada más. Con esto vamos súper sobrados. Tenemos un elemento allí. Lo que sí quiero que tenga es ahora uno de esos super selectores que vimos ayer, uno de esos pseudo selectores que vimos ayer, ¿vale? Que va a ser el after, ¿vale? Square. Vamos a poner la clase. After. Ay, perdón. Acá. After. Ese square after, vamos a ponerle un content, ¿vale? Vamos a ponerle un width de 50 píxeles para que sea la mitad que el otro. Ay, perdón, 50 píxeles para que sea la mitad del otro. Un height de 50 píxeles para que sea la mitad del otro también, exactamente la mitad del otro. Y vamos a ponerle un background color. Un background color de red, por ejemplo, ¿vale? Muy bien. Square after, with 50 pixels, position, absolute. Top, vamos a ponerle aquí, pues 25 píxeles, que es una cuarta parte, ¿vale? Y left, 25 píxeles, que es otra cuarta parte. ¿Veis? Aquí lo estamos teniendo. Si yo quiero agrandar este elemento, tengo que agrandar todo este contenido, todo. O sea, tengo que agrandar, si yo quiero que esto sea de 200 píxeles, con yo cambiar este ancho solo no me vale. ¿Veis? Porque cambia ese, pero no cambia en proporción el otro pequeño. ¿Vale? Entonces, lo que yo quiero hacer es definir esto en EMs, ¿vale? Entonces, ¿qué hago yo? Si, por ejemplo, le voy a poner un tamaño, un font size de 100 píxeles, ¿vale? Vamos a definir esto, un font size de 100 píxeles, y el contenedor, o sea, el EM me va a funcionar con este tamaño de fuente. Si yo le digo ahí que me ponga un EM, ¿cuánto es un EM? 100 píxeles. Si le digo que me ponga un height de un EM, ¿cuánto es un EM? 100 píxeles. Si esto es la mitad, ¿cuánto tiene que ser un EM? Pues 0.5 EM. O sea, ¿cuánto es en EM? Es 0.5 EM, igual que el height. 0.5 EM. ¿Vale? Aquí, como es un cuarto, pues 0.25 EM. E igual que acá, 0.25 EM. Eso quiere decir que para yo cambiar el tamaño de todo en proporción, solo tengo que cambiar el font size. ¿Veis? Todo es proporcional. Todo va a ser proporcional. ¿Por qué? Porque junto con el font size le estoy metiendo allí todas las unidades que quiero. Por eso es súper importante el, ¿cómo se llama? El EM, para mantener este tipo de estructura. Ahora veremos lo de los dos puntos, no os preocupéis, eso es el siguiente concepto. Eso es el after, ¿vale? Eso toca ahora, veo que estáis preguntando, no os preocupéis. Vamos a ello ahora mismo, ¿vale? Ahora veremos una mini presentación de todo esto. Quería dejar claro el uso de EM, el uso de rem y, por supuesto, aquí como estáis viendo, como quiero un tamaño concreto, puedo utilizar
píxeles, ¿vale? Así que no os preocupéis, estas son las dos unidades de medida básicas, estas son las dos unidades que nosotros vamos a intentar utilizar con fuente. Hay más unidades de medida que son muy importantes, que son bastante interesantes, son relativamente nuevas y son el viewport height y el viewport width, ¿vale? Por ejemplo, nosotros podemos tener un porcentaje del contenedor, pero también podemos obtener el ancho total de nuestra pantalla, ¿vale? O sea, por ejemplo, vamos a intentar hacerlo acá. Si yo tengo que... Vamos a hacerlo con este square. Con este square no, vamos a hacerlo con otro elemento, ¿vale? Vamos a jugar con más elementos nuevos. Los ponemos todos aquí y aquí los tenemos. De momento voy a comentar este square para que no nos moleste. Voy a comentar todo este contenido que está acá. Y lo que voy a hacer es crear, nada, una simple lista. ul li por 5. Tengo una lista con 5 elementos. Supongamos que es un menú, ¿vale? Mira, voy a ir de sobradito y voy a hacerlo más guay con link 1. 2, 3, 4 y 5. Un link por 5. Ahora, ¿veis? Ya tengo todos mis links allí. Esto es la magia de Emmet. Es genial. Muy bien. Entonces, ¿qué quiero hacer yo con esto? Yo puedo darle a esto mediciones. Por ejemplo, voy a hacer algo que no debemos hacer, pero solo con fines educativos, ¿vale? Voy a directamente seleccionar el UL en este caso. Yo quiero que el UL tenga un style type de none para que nos salga esto, un margin 0 y un padding 0. O sea, estoy reiniciando todos sus valores, ¿vale? Y ya lo tenemos. Vamos a ponerle un background color de Perú y vamos a combinarlo, el color de Freddy, con algo ya más mío, más propio de mí. Un background color de Olive, ¿vale? ¿Qué es el...? Vamos a guardarlo, acá los tenemos, el Olive, y por supuesto este no se ve porque no se estira. Yo puedo ponerle a este una altura total basada en el dispositivo, o sea, en el iPhone, por ejemplo. Si este es el iPhone, como estáis viendo acá en pantalla, vamos a dejarlo acá, yo puedo decirle que esto tenga un alto total de lo que mide el iPhone, o sea, un height de 100 viewport height. ¿Veis? Y eso va a hacer que mida, ¿veis cómo se estira todo? El total, ¿vale? No hay scroll, no hay nada, mide exactamente el ancho, el alto del dispositivo. También puedo decirle que mida la mitad, 50 viewport height, y va a medir la mitad del alto del dispositivo, ¿vale? Podemos hacer eso también con el ancho. Vamos a suponer, nosotros podemos poner, por ejemplo, un width de 25 viewport width, ¿vale? Y eso es independiente de todo, porque si, por ejemplo, nosotros tenemos acá 25 viewport width, ¿por qué no utilizar 25%? Os voy a dar un ejemplo muy fácil. Si yo tengo acá esto que mide un contenedor, ¿vale? Y este contenedor mide, vamos a poner una clase, vamos a ponerle class container, mismamente. Me encanta la class container. Mide mismamente un 80% el container, ¿vale? Y yo utilizo 50% aquí, este 50% me va a medir en realidad un 40%, porque la mitad de 80 es 40% y no 25%. Si en vez de aquí le digo 40%, ¿veis? Me mide más de lo que debería. Mientras que si le digo que me mida 25 viewport width, la unidad va a estar basada únicamente en el ancho del dispositivo. Viewport width viene de... O sea, VW viene de viewport width, ¿vale? Y esto es esta unidad de medida que tenemos acá. Que no pasa nada, también podemos utilizar... o sea, el viewport width no tiene que ser utilizado solamente como un alto, ¿vale? Porque yo puedo definir acá, en vez de viewport height de alto, puedo definir 50 viewport width y me va a medir la mitad del ancho, ¿veis? Esto es, este alto que está aquí es justamente la mitad del ancho del dispositivo, ¿vale? Entonces esto lo podemos utilizar tanto en una como en otra. Aunque cambie, o sea, aunque lo invirtamos, aunque lo podemos utilizar para una altura, para lo que queramos, ¿vale? Lo que voy a hacer acá es, por ejemplo,
Algo muy bonito que suelo hacer yo con el viewport width es calcular cuántos, con Flexus pues no lo hago, pero es un buen ejercicio. Si tengo 5 links, aquí lo que hago es decirle un height, ¿vale? De 20 viewport height. Y aquí ya los tengo todos ellos identificados. Vamos a ponerle un border inferior para que se note dónde acaba y dónde termina. Border bottom de olive, y vamos a usar el maroon aquí para este caso. 1 pixel solid. ¿Vale? Y como estáis viendo, tengo ahí un border bottom. Y cada uno de ellos va a medir exactamente el dispositivo. Da igual que lo midamos aquí, o sea, yo lo puedo cargar en cualquier dispositivo, en un iPad, que me va a dividir exactamente bien el viewport height y el viewport width. Como viewport height y viewport width dependen del dispositivo, obviamente yo os recomiendo que utilicéis esto únicamente cuando lo queramos ver en resoluciones pequeñas, que sabemos que la mayoría de las veces se va a ver con un dispositivo. Porque tiene comportamientos muy raros en desktop, porque no tenemos un viewport como tal. Tenemos un ancho de pantalla, pero ahí ya no conviene utilizar el viewport como unidad de medida, ¿vale?